Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo entrando en semana de Gran Premio. Da comienzo esta recta final de la temporada con el Gran Premio de Las Vegas que se disputará esta misma semana y la semana que viene se disputará Abu Dhabi. Final de temporada y además en esta semana vamos a estar probando hacer un tipo de vídeos diferentes. Muchos de vosotros me lo habéis pedido, vídeos que durasen menos, por lo que vamos a cambiar un poco cómo se realizan los vídeos en esta semana para probar. En lugar de hacer los 2 vídeos diarios vamos a realizar entre 3 y 4, más habitualmente 3, pero habrá algún día que sean 4 y en lugar de que sean entre 20 y media hora de vídeo van a ser entre unos 10-15 de máximo. Así que dejadme en los comentarios si preferís este formato y ya ahora sí, habiéndome extendido muchísimo en esta introducción, vamos a dar comienzo. Te recuerdo que tienes en la descripción todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo como siempre hacemos cuando entramos en semana de Gran Premio. Vamos a arrancar con los horarios, estos horarios extremos que vamos a tener en Las Vegas, en este Gran Premio prestigioso que está queriendo conseguir la Fórmula 1. Pues son unos horarios muy extremos porque se quiere correr de noche, pero no se quería que se corriese ya, porque si es de noche en Las Vegas no querían que fuese ya lunes en Europa, por lo que se corre de noche el sábado, de la noche del sábado al domingo en Las Vegas. Y ya, para que os hagáis una idea, los que seáis de Latinoamérica, ahora os pondré vuestros horarios, pero para los que seáis de Latinoamérica, la carrera se corre de madrugada del sábado a domingo porque es aún más tarde incluso que en el horario local. En el caso de España, los horarios del Gran Premio de Las Vegas, vamos a tener unos horarios muy extremos y son, para que os hagáis una idea, los horarios que tuvimos de Japón. Son horarios de madrugada pese a que vayamos a ver una carrera nocturna porque se va a correr en Las Vegas casi un día antes. Se va a correr el sábado, pero en el caso de España los horarios que vamos a tener para este fin de semana en Las Vegas son los siguientes. Los entrenamientos libres 1 darán comienzo el viernes a las 5:30 de la madrugada, con los segundos entrenamientos libres ya a una hora más habitual, a las 9 de la mañana. Los terceros entrenamientos libres tendremos otra vez que madrugar a las 5:30 nuevamente y la clasificación se disputará el sábado a las 9. Para la carrera tendremos que volver a madrugar un poco, pero no tanto como los días anteriores, y será el domingo a las 7 de la mañana. Estos son los horarios, como digo, que vamos a tener aquí en Europa, en España mejor dicho. Bueno, si sois de Canarias ya sabéis, una hora menos. En el caso de Latinoamérica os pongo ahora mismo este gráfico con todos los horarios, os lo dejo aquí un rato para si queréis hacerle captura o fijaros bien en vuestras horas. Realmente es más o menos un pelín más tarde que el horario local, pero claro, se corre ahí, pues bueno, estáis viendo México, los libres 1 se corren el jueves, o sea, eso es lo que os decimos, tener en cuenta que es un día antes, se corren el jueves a las 10:30 y los libres 2, de la noche del jueves al viernes a las 2 de la mañana y así pues sucesivamente en el resto de horarios que estáis viendo, pero para que lo tengáis muy en cuenta, ese domingo, si sois de Latinoamérica, lo vais a tener libre, así que bueno, como digo, os dejo este gráfico brevemente para que tengáis vuestros horarios. Y una cosa de la que tenemos que hablar de cara a este fin de semana en Las Vegas son sus extremas previsiones. Llevamos mucho tiempo avisando de lo extremo que iba a ser este fin de semana. Es más, yo recuerdo hablarlo, si no recuerdo mal, entre agosto y septiembre ya lo empezamos a comentar. Tú, si piensas en Las Vegas, piensas en el desierto, porque la ciudad de Las Vegas está en medio de un desierto. Tú piensas en el calor, es abrumante, lo han comentado mucha gente durante esta semana en redes sociales, que tú vas a Las Vegas y además hace un calor impresionante que no puedes prácticamente ni estar en la calle, pero eso es durante el día. ¿Qué es lo que pasa en Las Vegas? Que es un desierto, temperaturas extremas por la mañana, temperaturas muy bajas por la noche. Esto realmente... También estamos hablando durante toda esta semana de que las temperaturas van a ser muy bajas, de que quizá no se había tenido tanto en cuenta, lo ha comentado eso mismo el propio Ross Brown, que en el momento en el que se ideó este Gran Premio pues estaba todavía en la Fórmula 1. Esto realmente es habitual. Aquí hay un problema de diferencia. Es habitual en los fines de semana donde se corre nocturno. Bahrein, Arabia Saudí, el Gran Premio de Abu Dhabi, que es el siguiente, Qatar. ¿A qué me refiero? Que normalmente se corre libres 1 y libres 3, que sigue siendo de día, Singapur también,
Bueno, Singapur es más extremo pero por la humedad. Y luego, libres 2, clasificación y carrera, ya es de noche. Lo normal es que, claro, en esos libres 1 y libres 3 las temperaturas son muy altas porque son sitios muy calurosos, pero libres 2, libres clasificación y carrera, se corre a primera hora de noche, entonces no ha bajado tanto la temperatura. ¿Cuál es el problema aquí? Que la hora, por así decirlo, a la que se correría esa carrera en Bahrein, por ejemplo, que es justo cuando acaba de anochecer, es antes de lo que serán los libres 1 en este Gran Premio de Las Vegas, porque pasa mucho tiempo porque se corren de madrugada, se corren en horario local a las 12, por ejemplo, los libres 2 o la clasificación. Entonces las temperaturas son muy extremas. Para que os hagáis una idea, os vamos a contar la temperatura del asfalto, porque la temperatura en general es aún menor, pero la que más nos importa, que es el asfalto, que es lo que está en contacto con las ruedas, en los libres 1, que es la sesión que más calor va a hacer de todo el fin de semana, hay 15 grados de previsión de temperatura en el asfalto. 15 grados. En Brasil había 40 grados Celsius, por cierto, el doble, y es más o menos lo habitual, 40, 50, 30 ya es muy baja temperatura para los neumáticos cuando estamos hablando de temperatura del asfalto. Estoy diciendo que 30 es muy baja. 15 es los libres 1, que os estoy diciendo que es la sesión más calurosa de todo el fin de semana. Los libres 2 serán 13 grados. 13 grados. Luego volvemos a los libres 3, que es lo que os digo, son las sesiones con una hora más adelantada, vuelven a ser 15 grados, clasificación volverán a ser 13 también, y la carrera es la sesión más fría de todo el fin de semana, que esto va a provocar algunas cosas, ahora las contamos, pero la carrera van a ser 12 grados Celsius. Además hay un 40% de riesgo de lluvia el viernes por la noche, horario local. ¿A qué estoy refiriéndome? A la clasificación y libres 3 en horario local, es eso lo que toca, clasificación y libres 3. Así que podríamos llegar a tener lluvia en el desierto de Las Vegas a lo largo de este fin de semana. Pero bueno, os hablamos mucho al respecto sobre las temperaturas. ¿Qué van a provocar estas extremas temperaturas en el Gran Premio de Las Vegas? Unas temperaturas muy bajas, más bajas de lo habitual, extremadamente más bajas de lo habitual, donde la temperatura del asfalto son alrededor de los 13 grados. Pues básicamente este bajón de temperaturas va a afectar al motor, porque por supuesto van a ser mucho más frío, y a la carga aerodinámica, y esto último por perder el grip que habrá también con los neumáticos, que esto es lo que más preocupa, los neumáticos, porque hay muchas cosas que va a provocar esta temperatura baja. Parece que además no va a ser tan fácil, claro, llevarlo a las temperaturas idóneas. Si hay equipos que han tenido problemas para llevarlos a cierta temperatura, ahora lo van a tener más, pero el equipo que quizá sobrecalentaba mucho le va a seguir costando, porque es que no hay temperatura para sobrecalentar esos neumáticos, y esto va a provocar mucho deslizamiento de los coches y la aparición de graining. Esto se da seguro. Además, estamos hablando que para la clasificación y para la carrera va a haber en torno a 6 y 8 grados de temperatura ambiente. De asfalto vamos a tener en clasificación y carrera unos 13. Es decir, los pilotos van a tener mucho frío. Se está hablando de qué van a hacer con las manos porque van a tener mucho frío. Se estaba incluso hablando acerca de calentadores en los guantes. Esto además, estas bajas temperaturas se va a ver acrecentado los problemas que hay por el asfalto, porque se ha reasfaltado para la llegada de la Fórmula 1, pero con tan poco grip, con unas temperaturas tan bajas, que va a costar tanto conseguir meter los coches en temperatura, va a provocar que el nuevo asfalto vaya a deslizar una barbaridad y vaya a costar mucho tener agarre sobre él. Además, la pérdida del agarre es un problema gigante por este circuito en el cual nos encontramos, las características que tiene. ¿Qué características? Es un circuito urbano. Los muros no es un circuito urbano al uso, quiero decir, es bastante ancho, pero es un circuito urbano. Los muros están ahí. Y es que además es un circuito urbano con pocas escapatorias y donde hay frenadas muy importantes, porque se llegan a alcanzar velocidades muy extremas también, de superiores a 300 km por hora, e incluso en la recta de la avenida llegamos a los 340 km por hora. Es decir, las frenadas son extremadamente importantes y hay muy poco agarre, o sea que va a costar muchísimo frenar. El equipo que mejor consiga frenar va a haber cierta ventaja ahí, y esto va a provocar además también que no se sabe muy bien
qué configuraciones llevar, si de baja carga o de alta. Tú ves el layout, tú ves el trazado y piensas en baja carga aerodinámica, por supuesto, porque hay muchísima recta. Pero debido a la importancia de las frenadas, a las curvas que hay, a ciertas secciones que hay entre el primer y segundo sector, a lo que además la baja densidad de aire que hay por la temperatura hace pensar que las configuraciones de los coches van a ser de carga elevada, entre media y media alta deberían de llevar los equipos pese a las largas rectas que se encuentran en este circuito, y además por el poco agarre, por lo importante que son estas frenadas y que va a costar frenar, por las bajas temperaturas y por los muros, se da casi por hecho que podremos ver coches de seguridad y quizá alguna bandera roja. Todo esto es lo que provoca estas bajas temperaturas que vamos a tener en el circuito de Las Vegas. Y además os he dicho una cosa muy importante, el equipo que mejor frene va a verse muy beneficiado. ¿Qué equipo frena mejor? Un coche verde suele frenar bastante bien. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Este era el primero de los vídeos que queríamos hacer en la semana, un poco a estilo previa para este fin de semana en Las Vegas, que es algo que os íbamos a tener que ir contando en distintos vídeos que íbamos a hacer, pero como estamos haciendo esta prueba con vídeos más cortos, pues vamos a probar qué tal este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra impresión sobre todo lo que hemos hablado y sobre el cambio de formato. Por supuesto no va a ser el último de los vídeos del día de hoy, pero ni el último ni el siguiente lo será tampoco. Así que dejadme en los comentarios qué es lo que opináis sobre todo lo que hemos hablado. Si te ha gustado el vídeo, por favor suscríbete, que nos vas a apoyar muchísimo. También dale a like a este para apoyar este vídeo en concreto y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.